Gloria al Señor. Amados, en este día tenemos un tema y se llama Debemos oír la voz de Dios. Debemos oír la voz de Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque estamos en tu presencia. Qué lindo es alabarte, qué lindo es adorarte, Señor. Qué lindo es reconocer tu voz, Señor. Por eso es que tenemos que aprender a oír tu voz. Necesitamos aprender a oír tu voz. Tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, pero nosotros a veces no queremos escuchar tu voz. Ahora, Señor, enséñanos a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a identificar tu voz. Tu voz es dulce y tu voz es amorosa, Señor. Por eso queremos aprender a oír tu voz, Señor, para poder obedecerla en el nombre de Jesucristo. Amén. Debemos oír la voz de Dios. Ese es el tema de hoy. Dios, amados hermanos, nuestro Padre Celestial, nos habla en toda la Biblia, a través de toda su Escritura. Por lo tanto, debemos aprender a oír la voz de Dios. No cerrar nuestros oídos, sino abrir nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. No es audible a nuestros oídos, pero a nuestro espíritu, a nuestro corazón, sí lo escucha. Veamos en Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio 11, versículos 26 al 28. El quinto libro, Deuteronomio. Vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Dios nos dice, nos habla personalmente a todos y cada uno en este día. ¿Y qué dice el Señor? Deuteronomio, capítulo 11, del 26 al 28. Y dice así: He aquí, yo pongo hoy, no tenemos excusa, yo pongo hoy, dice, delante de vosotros, nos habla a todos nosotros, la bendición y la maldición. Dos cosas. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios nos presenta, amados hermanos, a través de su palabra, la bendición y la maldición. El Señor pone delante de su pueblo la opción de recibir la bendición o la maldición. No las dos cosas a la vez, o una o la otra. Nosotros decidimos. Dios es fiel, Dios es amoroso. Él nos dice, aquí te pongo, escoge tú. Entonces, tenemos la opción, nosotros la decidimos. ¿Qué escogemos? ¿La bendición o la maldición? Yo quiero la bendición. Y creo que todos ustedes quieren la bendición, ¿verdad? Es lógico. Bendito sea el Señor. Pero desgraciadamente, por no oír la voz de Dios, escogen la maldición. ¿Por qué? Porque no escucharon lo que Dios dice. Y Dios es específico, es claro. Él dice, hay dos cosas que te presento. Escoge tú. Veamos en Deuteronomio 28, 1, 2. Más adelantito. Deuteronomio 28, del 1 al 2. Mire lo que nos dice aquí el Señor. Y dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, que dice atentamente, no superficialmente, no a nuestra manera, atentamente, con atención. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy. También Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
qué bendición más grande que nos ofrece el Señor. ¿A costa de qué? Solamente de escuchar atentamente la voz de Él, para obedecer, nada más. Así de sencillo. El requisito divino es oír atentamente la voz de Jehová, para obedecer todos sus mandamientos escritos en su palabra. Qué fácil es el Evangelio. Qué fácil es el camino de Dios cuando aprendemos a oír la voz de Dios. Y qué difícil se convierte cuando no escuchamos la voz de Dios. Solo escuchamos la voz de nosotros mismos y la voz del enemigo que nos susurra todo el plan de él. Fracasos, dolores, enfermedades, miserias, problemas. Pero no es así. Dios quiere. Entonces, escoge. ¿Qué estás escogiendo? ¿Qué tenemos que escoger? ¿Lo que nos da el mensaje del enemigo o la palabra de Dios que nos dice aquí? Tenemos que desechar lo que no es de Dios. No debemos escuchar. Pero nosotros le damos oídos más a lo malo, a lo que no viene de Dios, le ponemos atención. Y a lo que dice Dios, no le escuchamos. Y ese es el problema de la humanidad. Por eso el Señor va un poquito más allá, un poquito más duro. Y dice en Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Aquí el Señor busca testigos, no dos testigos, se puede decir eternos. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Él pone dos testigos, que os he puesto delante de ustedes, delante de todos nosotros, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Porque la bendición da vida, la maldición da muerte. Escoge pues la vida, dice el Señor. Todavía lo está aconsejando, pensando correctamente para decir, mira, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, toda tu familia. Porque aquí abarca la familia, toda la casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros ser inteligentes y oír la voz de Dios. Por eso que la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para no tener excusa de que el Señor no me habló porque soy medio sordo. Te hacemos los sordos a la voz de Dios, pero por eso habla en nuestro corazón. Y entonces el oído del corazón no es sordo. Él está atento para oír la voz de Dios. Por eso tiene que estar la palabra en el corazón, para no tener excusa. Veamos lo que dice en Job, capítulo 36, del 11 al 12. Job, antes de los Salmos. Job 36, del 11 al 12. Bendito sea el Señor. Todo está escrito aquí, hermanos. Y al leerlo, la palabra del Señor nos está hablando. No tenemos excusa. Y dice, si oyeren y les sirvieren, o sea, le obedecen, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha, en gozo, en paz, en bendición. Pero si no oyeren, si nos hacemos los sordos, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Wow, es duro. Pero el Señor, esa es la verdad de Dios. Dios no le pasa paños tibios a nadie. Él nos dice con su palabra escrita, aquí está. Hablamos y ahí está, Él nos está hablando a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué vemos? Si oímos su voz y la obedecemos, nuestra vida es muy bendecida, pero si no oímos su voz, pereceremos sin la sabiduría, sin el conocimiento de Dios. Perecemos, porque estamos desechando la instrucción divina. Veamos en Job 42, ¿qué le pasó a Job? Job 42, del 1 al 10. Todos sabemos que la vida de Job fue muy dura.
pasó muchas pruebas. Pero Job se mantuvo oyendo la voz de Dios. Entonces dice aquí, respondió Job a Jehová. ¿Por qué le respondió? Porque Jehová le hablaba a él, pues. Hablaba, él escuchaba su voz. Y dijo, le dice Job a Dios, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él lo sabe todo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cuando no escuchamos atentamente la voz de Dios, no entendemos lo que Él nos está diciendo. No entendemos. Por eso dice Job, no te conocía. Oye, dice, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Le dice Job a Dios, humildemente. Como nosotros tenemos que decir, Señor, abre mis oídos para yo poder oír tu voz. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él lo vio. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué le pasó esto a Job? Bueno, entonces el 7 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Tenamita, a uno de los amigos, entre comillas, porque lo querían el mal de Job, mi ira se encendió contra ti, le dice uno de los tres, y sus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerras y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job, a cual ustedes lo pusieron por el piso, lo denigraron, orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, para no castigarlos, para no matarlos por haber humillado a mi siervo Job. Por cuanto no habéis hablado de mí, dice Dios, con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz Termanita, Bilmad Huita y Sofar Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Mire, aceptó la oración de Job, que todavía estaba enllagado, todavía estaba enfermo y todo, y Job oró. Él no se quejó ante Dios. Él oró por los dichosos amigos, por orden de Dios. ¿Y qué dice el 10? Y quitó, ahí recién quitó la aflicción de Job, la enfermedad que tenía Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Las riquezas, los hijos, todo lo aumentó. Entonces, ¿qué vemos? La obediencia. Job oyó la voz de Dios. Y él, a pesar, él podía decir, Señor, ¿cómo yo voy a orar si estoy con dolor? Estoy enfermo, estoy enllagado. ¿Cómo yo voy a orar por estas personas que me han hecho tanto daño? Pero él obedeció. Y cuando obedecemos la voz de Dios correctamente, si queremos que las bendiciones nos alcancen, tenemos que hacer lo que Dios nos diga. Así no nos guste. Así nuestra carne dice, no, pero si me ofendió. No, porque me robó. No, porque cualquier cosa. Para Dios dijo, no, ora por la salvación de esas almas, para que esas almas no se pierdan. Y ellos se salvaron gracias a la oración de Job. Ese es un ejemplo cuando nosotros aprendemos a hacerlo, cuando oímos la voz de Dios, cuando aprendemos a oír la voz de Dios. Esa es la enseñanza aquí, amados hermanos. Entonces, vemos aquí en Salmo 81, del 8 al 14. Salmo 81. Salmo 81. Salmo 81, del 8 al 14.
Porque el Señor habla a su pueblo, nos habla a nosotros. Él no hace nada sin antes avisarnos. Dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. No habrá ídolos, si me oyes. No habrá ídolos en ti. Ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso oír a mí, dice. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, dice el Señor, si me hubiera oído mi pueblo, y en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Él, si nosotros cuando oímos la voz del Señor, Él pelea por nosotros. Él suple todas las necesidades nuestras. Él nos sana todas nuestras dolencias. Todo. Pero cuando escuchamos la voz de Dios para obedecerla. Pero Israel no lo hizo. El pueblo de Dios, su iglesia, no lo está haciendo en su totalidad. Por eso el mensaje de hoy, el tema es, debemos oír la voz de Dios. Aprender a oír la voz de Dios para obedecerla. No para que entrar por aquí y no sale por acá, no. Vaya al corazón. Bendito sea el Señor. Veamos en Proverbios. Sí. Proverbios 1, 22 a 33. Proverbios 1. Proverbios 1, 22 al 33. Miren lo que nos dice el Señor aquí. Proverbios 1, del 22 al 33, al final ya del capítulo 1 de Proverbios. Vamos a ver lo que el Señor nos dice. Mire, dice así, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, querrán seguir burlándose. Y los insensatos aborrecerán la ciencia, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Volveos a mi reprensión. Dios dice aquí, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Y el Señor continúa ya un poquito ya enojado, dice, por cuanto llamé, y no quisiste oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. Los llamé, para que vengan a mí, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo conocimiento mío, todo consejo bíblico, y mi reprensión no quisisteis, la rechazasteis. También yo, dice el Señor, también yo me reiré en vuestras calamidades, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, como un huracán, de repente a destruir. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, dice Dios, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, lo que están sembrando, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes, de los necios, de los que no oyen la voz de Dios, los matará. Y la prosperidad
ahora que se predica la prosperidad económica, financiera, la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice Dios, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué precioso, hermano. Dios nos advierte todo. Dios ha fijado normas absolutas de lo bueno y lo malo, hermanos. Pasarlas por alto trae muchos problemas a la vida del creyente, porque entramos en desobediencia, entramos en soberbia contra Dios. Nosotros estamos para obedecer a Dios, no Dios para obedecernos a nosotros. Porque ahora en las iglesias lo que enseñan es a demandar, a ordenar a Dios. ¡Qué absurdo! La criatura ordenando al Creador. ¿Dónde se ha visto eso? Pero hoy está así, desgraciadamente. Entonces nosotros, para eso es la Biblia, escuchar lo que Dios nos dice y dice, no sean insensatos. Escuchemos la voz de Dios solamente y Él nos hará entender todo lo que el Señor quiere. Veamos en Proverbios 2, 1 al 6, por eso ahí mismo pegadito. Aquí está, nos continúa hablando Dios en el capítulo 2 de Proverbios del 1 al 6. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, en el corazón, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? A la sabiduría de Dios, pues, a la sabiduría divina. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia divina y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, si le damos valor a la palabra, el valor que merece, que es lo que más valioso, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría divina, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Que vemos aquí, que solamente oyendo y obedeciendo la voz de Dios en las Escrituras hallaremos el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, todo. Porque Él nos da su sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Nos sigue educando, nos sigue hablando en Proverbios 3, del 1 al 7. Proverbios 3, del 1 al 7. Nos sigue aconsejando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Oyendo su voz. Amén. ¿Para qué? Para obedecerla. Y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Aquí, la palabra. Y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿No? ¿Dónde? En el corazón. Ahí guardamos. Ahí el depósito. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Imagínense. Yo ya tengo 81, voy para 82. Y me siento bien. ¿Por qué? Porque la palabra no falla. No miente. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Esta es la palabra de Dios, es la verdad. Y ella nos enseña la misericordia de Dios. Átalas a tu cuello para que estés cerca de tu boca. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O buena opinión ante Dios, el Creador, y también de los hombres. Buena opinión, dice, oh, es buena persona, buen cristiano, buena cristiana. ¿Por qué? Por sus frutos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Estos son consejos que nos da nuestro Padre Celestial porque nos ama. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento humano es limitado, es falible. Solo el entendimiento y el conocimiento de Dios es eterno, es celestial, es divino.
Es sabio completamente. En Él no hay equivocaciones. En nuestro entendimiento, sí. Nuestra sabiduría, sí. Nos vamos a equivocar. Entonces, vemos que por eso debemos oír la voz de Dios y obedecerla. Y no confiar en nuestra propia prudencia. No confiar en nuestra propia sabiduría. No confiar en nuestra propia economía. Porque nosotros no vivimos por la economía de Dios. Porque de Él es todo. Nosotros solamente somos fieles administradores de lo que Dios nos ha dado. Así que si nos da la vida, pues cuidémosla. Nos da salud, cuidémosla. Lo que nos da el Señor, bendito sea. Y el Señor va a multiplicar todo. Nunca debemos apoyarnos en nuestra propia confianza, ¿no? Vamos a confiar. No, yo tengo un ahorro ahí, con eso me basta. No. El ahorro te puede quemar la casa, o te pueden robar, te pueden asaltar. ¿Y qué pasó? Te quedaste en la calle. ¿Verdad? Pero aquí está la enseñanza del Señor. El Señor quiere enseñarnos la sabiduría que permanece para siempre. Para darnos las bendiciones que nadie nos las puede quitar. Nadie nos las puede robar. Veamos en Eclesiastés 5.1. Eclesiastés 5.1. El próximo libro. Eclesiastés 5.1. Bendito sea el Señor. Y dice así: cuando fueres a la casa de Dios, hoy estamos en la casa de Dios, porque aquí está Él, aquí está reunido. No necesariamente tiene que ser un templo. Nosotros somos el templo verdadero. Nosotros, cada uno de nosotros somos el templo donde mora el Dios. Entonces estamos en la casa de Dios, aquí en este cuerpo. Entonces dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Camina correctamente y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, que para hablar. Hablamos mucho, ofrecemos mucho y no obedecemos. Decimos: Señor, termina cada año, Señor, el próximo año quiero tener la meta, que quiero ser cristiano más fiel, que quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. No, y no hacemos nada lo que respecta a Dios. No hacemos nada. Entonces, hablamos mucho. Entonces dice: para no ofrecer el sacrificio de los necios, porque no sabe que hacen mal. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra? Que al entrar a la casa o templo de Dios, debemos hacerlo con reverencia, sabiendo que Él está aquí. Ese pensamiento, saber que Dios está aquí en medio nuestro, eso ya vale todo. Vamos entonces a reunirnos con Dios. No solamente con los hermanos nomás, con Dios. Él está aquí, el Señor Jesucristo. Está el Espíritu Santo. Está el Padre a través de su palabra. Todo está aquí, todo. Y el Señor está aquí. Entonces, cada que nos reunimos tenemos que venir con esa alegría, con ese gozo, con ese respeto, decir: voy a honrar a Dios. Y darle este tiempito, el tiempo que estamos aquí, poquito. Pero vamos a darle lo mejor que podamos al Señor. Nuestra alabanza, aprender a oír la voz de Dios para obedecerla. Bendito sea el Señor. Veamos en Isaías, porque cuando no lo hacemos, entonces mire lo que dice en Isaías. Isaías capítulo 1, del 2 al 3. Porque a Dios le duele el corazón. O sea, a nosotros nos duele cuando un hijo o un nieto no obedece a Dios. Hace cosas que no son correctas. Entonces, ¿cuánto más a Dios, nuestro Padre? Entonces vemos lo que dice Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Hablando al Señor, dice: oíd cielos y escucha tú, tierra. Está hablando a los cielos y a la tierra, que antes las puso por testigos. O sea, estos son los testigos de Dios. Porque habla Jehová. Y aquí está el dolor del Señor. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey
conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. La iglesia no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. El conocimiento que tiene el buey. ¿Dónde mora Dios? En el cielo y en nuestro templo, en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que, por lo tanto, respetar y amar a Dios. Los cielos y la tierra, amados hermanos, escuchan la voz de su Dios, su Creador. Él les dice que el buey es más inteligente y obediente que su pueblo que no tiene conocimiento de Dios. No está hablando de todo el pueblo de Dios, del que no obedece, del que no oye la voz de Dios. A ese que dice, compara como bueyes, no a todos nosotros, no. Hay que aclarar. ¿Por qué le faltó conocimiento? Por no escuchar su voz. Por eso es que el Señor quiere que escuchemos su voz para no compararnos con los bueyes. ¿Sí? En un salmo dice, no seas como caballo, como el mulo. Señor. Sí, un salmo dice así. En Salmo, vamos a ver entonces en Isaías 1:18 al 20. 1:18 al 20. Porque el Señor hace esa comparación con los hijos desobedientes. Ahora el Señor nos sigue hablando y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, porque el Señor no impone nada, sino Él aconseja. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ay, Dios se enoja. Dios no quiere condenar a su pueblo, hermanos. Él no quiere. Él nos ofrece su perdón si se arrepienten y obedecen su palabra. De lo contrario, seremos consumidos. Si nosotros ya escuchamos la voz de Dios y no la obedecemos, entonces sí vamos a tener que pasarlas duras. Vamos a ver un ejemplo aquí. Isaías 24, 1:5. Isaías 24, 1:5. Aquí esto es lo que va a pasar próximamente. Isaías 24, esos son los juicios de Dios, porque Dios lo que promete, lo cumple. Sean bendiciones o maldiciones. Él las cumple. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote. Nosotros todos somos sacerdotes, hombres y mujeres. Como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. O sea, generaliza a todos, grandes y chicos, trabajadores y jefes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque la tierra es obediente a Dios. Ella escucha la voz de Dios, pero los moradores que somos nosotros no. Por eso dice, y la tierra se contaminó también, se dañó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, traspasaron la palabra de Dios, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto y sempiterno. ¿A quién se refiere aquí?
¿Quiénes violan el pacto? Los que tenemos pacto. Son los hijos de Dios. Los que no son cristianos, ellos no violan ningún pacto porque ellos no tienen pacto con Dios. No son sus hijos. Por eso somos nosotros. La iglesia desobediente hace enojar a Dios. Y por culpa de nuestra va a venir estos juicios. Dios nos advierte del futuro juicio que vendrá sobre toda la tierra por violar su pacto, desobedeciendo su voz. Veamos en Isaías 33:13. Isaías 33:13. Nos dice a todos, a los que están lejos y a los que estamos cerca, al Señor. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho. Y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Nosotros estamos cerca del Señor. Estamos hablando su palabra. Estamos escuchando su voz. Entonces, tenemos que conocer el poder de Dios. Debemos conocer que Dios es el Todopoderoso y que toda su palabra se cumple. Toda su palabra se cumple. Todo lo que está escrito se cumple. Veamos en Isaías 34, 1 al 2. Isaías 34 del 1 al 2. Y mire lo que dice aquí el Señor. Llama a todas las naciones. Dice, acercaos, naciones, a los líderes de las naciones. Líderes, juntaos para oír. Y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones. No solamente contra Israel, no solamente con los Estados Unidos, está con todas las naciones. E indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Próximamente vienen esos juicios, hermanos. Por eso debemos escuchar, oír que Jehová Dios está enojado y anuncia el juicio. Está anunciando. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Veamos en Isaías 51, del 1 al 4. Isaías 51, del 1 al 4. Por eso, por todo lo que estamos viendo, hermanos, hoy, desgracias y más desgracias en todo el mundo, son principios de dolores que están anunciando lo por venir. Antes no se veía esto, estas catástrofes que se están viendo acá, menos hablando de este país donde vivimos. ¿Qué está pasando por el centro de la nación? Huracanes y huracanes y huracanes, inundaciones y tantas cosas. Ahora el calor que viene para este verano. Esto va a ser candela. Entonces son parte del juicio de Dios que está a cuentas gotas mandando. Miren, comparen. Porque violar el pacto. Sí. Bendito sea el Señor. Entonces, veamos aquí lo que dice Isaías 51, 1 al 4. Oídme los que seguís la justicia, los que escuchan la palabra, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿De dónde? ¿De dónde nos sacó el Señor? Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. A Abraham. Ciertamente consolará Jehová a Sión, a Israel, y ahora a la iglesia también. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, dice el Señor. Es un clamor, es un ruego. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia
para luz de los pueblos. Sí, amados, Dios anima al creyente fiel a escuchar su voz para nuestro beneficio, no para beneficio de Dios. Porque es otra cosa que la gente dice, no, es que Dios te exige tantas cosas, pero no para Él, pues. Todo lo que exige es para que nosotros, para el bienestar nuestro. Porque si oímos la voz de Él y la obedecemos, nos alcanzan las bendiciones. Pero si no escuchamos, nos vienen las maldiciones. Entonces, ¿quién gana más con obedecer a Dios? Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios nos vamos al infierno, pues. Nos perdemos. Entonces tenemos la obligación y la responsabilidad de obedecer la voz de Dios. Veamos en Mateo 24. Mateo 24 del 12 y 13. Mateo 24. Mateo 24, 12 y 13. Aquí nos da el Señor ya esta información que la estamos viendo. Y por haberse multiplicado la maldad, como ahora está todo es malo, todas las leyes son malas, todo es absurdo contra Dios, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se va a enfriar de Dios, se están alejando de Dios. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nosotros estamos llamados a perseverar hasta el final. Si queremos salvarnos, tenemos que perseverar. Pero si no perseveramos, si no nos afianzamos en la obediencia a Dios, vamos a perecer también, nos vamos a quedar a mitad del camino. Vamos a ver en Isaías 55 del 1 al 7. Isaías, volvamos a Isaías. Isaías 55 del 1 al 7. Isaías 55 del 1 al 7. Mire lo que dice aquí el Señor. ¿Lo tienen? A todos los sedientos, ¿no? Y nosotros tenemos sed. ¿Sed de qué? De la justicia de Dios, sed de su palabra. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Cuál es el agua? El agua de la palabra, el agua de vida. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, la palabra de Dios. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan de vida? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, la comida que el Señor nos da, su palabra. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el Señor. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Por eso el Señor dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario, es imprescindible alimentarnos de la palabra de Dios, más que del alimento del cuerpo. He aquí, dice, que yo lo di por testigo a los pueblos. ¿A quién? A Cristo, a su Hijo. Por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Nosotros no éramos judíos, no teníamos pacto con Dios, pero el Señor nos llamó. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Nosotros venimos al Señor. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío, el que se apartó de Dios, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él, del pecador, misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Su amor es infinito, su perdón también. Debemos buscar a Dios mientras todavía haya la promesa de su respuesta, mientras estemos vivos, porque ya cuando estemos muertos ya no hay esperanza, ya no lo hay. Veamos en Jeremías 13:10. Jeremías 13:10. El Señor hace la promesa, pero el que no escucha la voz desprecia al Señor. ¿Y cómo reacciona el Señor cuando no lo escuchan? Aquí está escrito. Este pueblo malo, dice, este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Y un cinto era un cinturón podrido. Una correa podrida, ¿para qué sirve? ¿Para amarrarse los pantalones? No. ¿Para amarrarse una falda tampoco? Está podrido, se rompe. Así el Señor dice. Debemos buscar a Dios y oír atentamente la voz de Dios. Después ya el Señor viene ahora y Él mismo vino a la tierra. Veamos a ver en Lucas 5:1. Lucas 5:1. ¿Qué buscaba la gente? Cuando vino el Señor, la gente se enteró de que el Señor hacía milagros, era poderoso. Entonces, ¿qué hacía aquí? Vamos a verlo. Lucas 5:1. Y él mismo vino personalmente. Aconteció que estando Jesús sentado al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la gente quería oír? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos oír? La palabra de Dios. Ahora, gracias al Señor, nos dejó ya la Biblia. Tenemos la Biblia. Ahí está toda la palabra de Dios escrita. Si queremos que nos hable, abrimos la Biblia, abrimos la Biblia y Él nos va a hablar. Es un privilegio, amados hermanos, escuchar la palabra de Dios, tal como está escrita, tal como Él la dice. Porque una cosa es que usted con sus ojitos estudie, la lea y la estudie, la palabra, que otro se la diga. Tiene más valor cuando usted mismo, con sus ojos, mire, con su boquita, hable, con sus oídos, oiga, y con su vida, obedezca. Es mejor que otro obedezca por usted. Es mejor que otro escuche por usted. Es mejor que otro hable por usted. Conéctese usted mismo directamente. Conectémonos con Dios. No esperemos solamente los domingos para conectarnos por medio del mensaje. No. Vamos a morir. Vamos a morir por falta de alimento. Tenemos que alimentarnos todos los días. Lucas 10:16. Lucas 10:16. Vinieron los profetas en el antiguo pacto, el Señor los mandó y nadie quería escuchar a los profetas. Los mataron, a todos. Ahora viene el Señor, ya está aquí en la tierra. ¿Qué vemos aquí? Lucas 10:16. Dice, el que a vosotros oye, y el Señor ya preparó a los discípulos para que predicaran el Evangelio, dice. El que a vosotros oye, a mí me oye, dice el Señor. A mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, o sea, al Padre. Mire,
Miren esto que sucede. El que oye la palabra bíblica, oye a Dios. Y el que no oye la palabra de Dios predicada, a Dios no oye. ¿Qué está pasando en este momento? Mi persona está hablando lo que dice Dios. Todos nosotros estamos escuchando la voz de Dios. Si no le ponemos atención, si no nos importa lo que dice Dios, ¿qué estamos haciendo? Desechando, rechazando, diciendo, no me interesa. ¿A quién estamos rechazando? ¿Al predicador? No. Estamos a Cristo. Y el que rechaza a Cristo está rechazando al Padre también. O sea que nos metemos en un problema bien grande. Entonces tenemos que oír la palabra de Dios. De cualquier labio que venga, mientras hable la palabra de Dios y usted con sus ojos se dé cuenta de que está hablando lo que dice Dios, que no está hablando cosas que el predicador quiere hablar. No. Tenemos que saber a quién oímos y cómo oímos. Porque esa es nuestra responsabilidad. Veamos en Juan 8:47. Juan 8:47. El Señor hace aquí un resumen de todo lo que le dijo y dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios le presta el oído para oír la voz de Dios. Por eso no las oís vosotros, le dijo a los fariseos, porque no soy de Dios. Y el cristiano que no escucha la voz de Dios, pues sencillamente no es de Dios, dice. Y desgraciadamente, hay muchas iglesias donde hay muchas personas que solamente quieren oír algo, pero no a Dios. Vienen a escuchar al predicador, vienen a ver los shows que presentan, pero no oír la voz de Dios. Y eso tiene que ser el responsable, es el pastor. Porque el pastor tiene que obedecer al Señor y hablar el mensaje que Dios dice en la palabra. No el mensaje del predicador, el mensaje de Dios a través del predicador. Y eso es lo que está escrito en la Biblia. Y el que oye el mensaje, pues es de Dios. Y el que no le interesa el mensaje, sencillamente no es de Dios. El que desecha a la palabra, o sea, al verbo, que es Jesucristo, desecha también al Padre. Veamos en Romanos 10:17. Romanos 10:17. ¿Qué necesitamos para que nuestra fe aumente? Romanos 10:17. ¿Lo tienen? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué aumenta nuestra fe? La palabra de Dios. ¿Qué hace el creyente? ¿Qué hace el cristiano verdadero? Escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios. Porque solamente la voz de Dios, la palabra de Dios, entra por el oído y va al espíritu, al alma, y aumenta la fe. Aumenta la obediencia a Dios. Pero ¿qué hace el cristiano que no le gusta oír la voz de Dios? ¿Qué escucha? La música. Y para disculparse dice, no es música cristiana. Y pasa horas de horas oyendo música. En lugar de oír la palabra, entonces, ¿qué se está llenando? ¿De fe? No. No se está llenando de nada. Porque está desobedeciendo un principio bíblico. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no la música. La música es bonito cuando cantamos, pero no la vamos a cantar todo el día. Nos cansamos. ¿Y para qué nos sirve? Nos alegra nuestros sentimientos, nuestros sentidos, nuestras emociones, nos alegra un rato. Pero después nos quedamos vacíos, tristes,
Solamente la palabra de Dios tiene la virtud de llenar nuestro corazón, aumentar nuestra fe. Sí, amados, bendito sea el Señor. Entonces veamos en 2 de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21. Ya. Mire lo que dice aquí. 2 de Pedro 1, 16 al 21. Dice, porque no nos hemos dado a conocer, repito, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, no cuentos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, dijo el apóstol Pedro, porque él fue un discípulo, un apóstol que estaba con el Señor, 3 años y medio con el Señor. Pues cuando Cristo recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando fue transfigurado, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Él estaba testificando de lo que Pedro estaba hablando con autoridad porque él fue testigo ocular. Pero aquí, Pedro, la palabra escrita sobre el testimonio ocular. Y cualquier testimonio dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la que no falla, porque el testimonio puede fallar, puede aumentarle, puede omitir algo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, la luz de la palabra. Entendiendo primero esto, lo que dice la Escritura, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede decir, no, es que esto quiere decir esto. No. La misma palabra se explica con otro versículo. Lo que uno puede decir es no, porque tal verso respalda al otro, el otro, y todo va en secuencia. Y da el mensaje claro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No son pensamientos humanos, sino que los santos hombres de Dios, los escribas, los amanuenses, los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios que le decía al escritor, escribe esto y esto y esto. Y entonces ellos lo que escribían. Por eso es que toda la Biblia es la palabra de Dios, lo que está escrito. Lo que no está escrito, por ende, no es palabra de Dios. Si un hombre hace un libro, pues es palabra de hombre. Cogerá palabras de aquí de la Biblia, pero más de hombre. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Que el apóstol Pablo atestigua el origen divino de las Escrituras y afirma que todas las profecías se originó en Dios y no en los hombres. Hay una mala costumbre cuando un cristiano o predicador, sea cualquiera que fuera, dice, no, porque Pablo dijo, no, porque que Timoteo, o Abraham, no. Dios, el Espíritu Santo, le puso ese sentir, porque él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone el decir, y eso se escribió. No fue la voluntad de Pablo, no fue la voluntad de Pedro, sino que Dios usó a esas personas para que dieran el mensaje. Entonces vemos aquí en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Vamos a retroceder un poquito. 2 de Timoteo 3, 16 al 17.
Y dice así. Aquí también dice lo mismo. El mismo Espíritu Santo, como le dijo a Pedro, le dice de otra manera, pero quiere decir lo mismo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, no de hombre, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que nos perfecciona, lo que nos prepara, es la palabra de Dios escrita. Esto, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Porque para eso es, pero a la gente no le gusta que le corrija en primer lugar. Y la palabra que hace, nos corrige, porque nos enfrenta a la verdad escrita, dice, no, estoy equivocado. ¿Cuántas veces la palabra me corrige a mí? Todos los días. Estoy equivocado y la palabra que hace me corrige. Y tengo que dejarme corregir para poder aceptar la palabra de Dios. Porque si no acepto la corrección de la palabra, entonces soy un farsante, soy un mentiroso. Soy un hablador de algo que no hago, algo que no siento, algo que no obedezco. Entonces, por eso tenemos que dejarnos corregir por la palabra. Instruir, todo. Veamos ahora en 1 de Juan, capítulo 1, 1 de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. 1 de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. ¿Por qué? Porque Juan escuchó la voz de Dios. Él sabía. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice. Lo que era desde el principio, desde la creación del mundo, desde Génesis 1:1. Dios, o sea, con el principio que era Dios, que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dicen los apóstoles, aquí por medio de Juan. El Espíritu Santo le está indicando a ellos que digan su testimonio. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, la vida eterna en Jesucristo. Y la hemos visto, dice. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó en Cristo. Lo que hemos visto, dice Juan, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con la del Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos la verdad escrita, estamos entonces teniendo comunión con el Dios Padre, con Cristo, a través de su palabra, porque estamos creyendo lo que está escrito. Todo esto es inspirado por Dios, no es cuento de los apóstoles. Y para terminar vamos a Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 2:7 dice. El que tiene oído. Aquí todos tenemos dos oídos, ¿verdad? Oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién nos habló aquí ahora? El Espíritu Santo, el que dictó la Biblia. A las iglesias. Al que venciere, al vencedor, al que todo lo puede en Cristo que le fortalece, le daré a comer del árbol de la vida, que es Cristo, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces nosotros tenemos oído lo que Dios nos ha hablado y nos hace vencedores porque nos hace obedientes a su palabra. Entonces nos dará de comer del árbol de la vida, que es Cristo, para vivir con Él por la eternidad. Vamos a darle gracias a Dios
Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra bendita. Gracias, Padre, por tu instrucción. Gracias, Señor, por abrirnos nuestros oídos espirituales y físicos para oír tu voz, para aprender a oír la voz de tuya, Padre, porque tú nos hablas, porque tú eres nuestro Padre y tienes toda la autoridad para hablarnos, Señor. Y tú tienes el amor divino que nos hablas para que no nos perdamos, Señor. Padre mío, gracias porque tu palabra abre los oídos. Tu palabra es la luz eterna que abre, Señor, nuestros ojos para mirar la vida de Cristo. Él mismo vino personalmente a enseñarnos tu palabra, Señor. Y no podemos desechar tu palabra, sino escucharla, obedecerla y ponerla por obra. Espíritu Santo, gracias porque tú nos ayudas a obedecer al Señor. Y perdónanos, Padre, por cuántas veces nosotros hemos puesto oídos sordos a tu palabra. No te hemos escuchado. Y si te hemos escuchado, no te hemos obedecido. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a que esto no ocurra más. Al contrario, que seamos obedientes, hijos tuyos, que escuchar la voz y esa palabra bendita la guardemos en nuestro corazón para meditarla y obedecerla todo el tiempo. Padre, gracias por mis hermanos, que hemos sido edificados, consolados y exhortados a través de tu palabra. Bendecimos a este pueblo y lo guardamos en tu palabra. Nos guardamos todos en ella, porque tu palabra nos da crecimiento. Tu palabra es nuestro alimento. Tu palabra es todo para nosotros, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos por los otros. Bendito sea el Señor.